Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos humildemente. Amén. 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 Comencemos entonces. Había titulado la primera vez que es el Evangelio, y hoy vamos a hablar del Evangelio, pero lo que prerequisitos que contiene el Evangelio. Es como el Evangelio número uno. Y justamente las bienaventuranzas de Mateo 5, donde Jesús, como buen rabino, el super rabino, toma asiento. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces él menciona una cantidad de varias bienaventuranzas que termina en el versículo 9. Esta palabra bienaventuranzas viene del griego que significa Makarios, con K de Kuchen, Makarios, o felices. Y en este sermón del monte, el Señor Jesús, por decir así, bosqueja los atributos básicos o primeros de todas las personas que quieren ingresar a este reino. En el capítulo 3 de Mateo, versículo 2, Jesús da dos directrices. En este caso es el vocero, Juan el Bautista. Él lo vuelve a repetir en 4:17 de Mateo. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice dos cosas. Y lo que vamos a ver ahora es la parte del reino. Lo primero que dice Jesús en el capítulo 5, que son las bienaventuranzas que debemos también tener nosotros, recibirlas, pedirlas, solicitarlas a través de su Espíritu Santo. Está claro que el Señor Jesucristo espera delegar a los suyos en ese tiempo, a los judíos, y ahora está destinado a nosotros, los de este tiempo, y todos los que han más atrás han vivido y esperan en la venida del Señor. Y están dispuestos a aceptar la renovación de nuestra alma y la conducta, así renacer como al perdón divino que Él nos otorga. Esto es un pequeño preludio nada más. Para estas personas, básicamente, el llamado es a vivir y ministrar en el reino. Que el fruto y los dones del Espíritu Santo se desarrollen en cada creyente que sigue las huellas de Jesús. Ese es el fin de las bienaventuranzas. Son 9 nomás, pero son cosas serias, yo diría, porque yo nunca he escuchado, de los años que llevo, a alguien que hable sobre las bienaventuranzas. No. Aquí lo vamos a dar cuenta. El mismo Espíritu Santo que distribuye los dones de poder, de servicio en el reino de Dios, también trabaja con nosotros, con el fin de producir cualidades reales de vida, de amor y un carácter santo ante el Señor. Y por eso estamos en aprendizaje. Aprendizaje. Eso más o menos. También se conoce a Jesús en estas bienaventuranzas como el nuevo Moisés, otro nombre de Jesús. Y se trata así como Dios utilizó a Moisés, el original, para liberar a su pueblo que estuvo allá en Egipto. De la misma forma, este nuevo Moisés se identifica con las bendiciones a los discípulos de Jesús como también un nuevo Israel, que disfrutará de un nuevo éxodo y una nueva conquista. Habla de salida de aquí y la conquista del Canaán celestial. Eso es un pequeño resumen más o menos romántico, por decir así. El nuevo Moisés, entonces, es un libertador espiritual más que político como lo fue Moisés en su tiempo. Y las promesas de este nuevo Moisés deben entenderse bajo esa luz de ser bienaventurados, de buscar lo que Dios pide, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a empezar entonces. Yo tengo mi Biblia por aquí al ladito. Aquí está. Es muy, pero muy importante que Jesús, bien dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose,
vinieron a él también sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Un dato importante, cuando los rabinos tomaban asiento, era porque iban a enseñar algo, pero sumamente importante. Es un detalle que, por eso que dice, y sentándose. Todo lo que está escrito en la Biblia, aunque parezcan detalles como que no tienen importancia, no, son importantes. Por eso que Jesús, como un súper rabino, que era rabino también, empieza a enseñar. Y voy a pedirle, a ver, ¿quién tiene Biblia? Siempre molesto a la señora Lumire, hermana Lumire. ¿Me puede leer, por favor, del 5.3 hasta el 5.9, por favor? Así, de corrido no. Ahí lo vamos a ir desplazando. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí termina las bienaventuranzas en el 9. Un detalle importante, si ustedes pueden ver, que todas las bienaventuranzas que dice Jesús a quienes van a ser sus discípulos, sus adherentes, todas tienen verbos en futuro perfecto. Serán saciados, alcanzarán, verán, serán llamados y así por el estilo. El otro dato importante también es el versículo 3, como el 9, son los dos únicos sin perjuicio que serán, hablan de que de ellos es el reino de los cielos en el 3 y el 9 también dice lo mismo, el reino de los cielos, de los cielos. Perdón, en el 10, el último. Todos tienen la concretación de todo eso en el futuro. ¿Cuál futuro? El milenio. Antes, no. Para que quede claro eso. Originalmente esto fue determinado y expuesto a los judíos. Por eso es que solamente sale aquí en Mateo, en ninguna parte más sale. Por ahí sale una que otra palabra, pero aquí están insertos por la boca de Jesús, por eso que están rojos, los que tienen Biblia ahí, y hablan de que todos recibirán, por decir lo que dice ahí, en el milenio, cuando el Señor nos venga a buscar. Bien, aquí vamos a uno por uno. Siempre reitero, preguntas si quieren, si no les quedó algo claro, si quieren anotar, me dice si voy muy rápido. Bueno, ahí usted me dirá. Los fuimos entonces, ¿cómo se dice? En una manera sorprendentemente de la forma que habla Jesús y cómo a veces nos sorprende, de empezar a hablar acerca de la felicidad o bienaventuranza. Ahí voy a cerrar aquí una cosita que me apareció. Ahí sí. Al decir él, benditos los pobres en espíritu. Es lo primero que dice, y lo primero que dice es porque eso se relaciona todo la secuencia hasta el 9. El otro detalle importante que dice Jesús, que bienaventurados los pobres en. No dice bienaventurados los pobres con, ni tampoco dice por, sino dice en. Y esa palabra en, que es una preposición, habla de una base, un fundamento que nadie puede tener, ni pedirlo prestado, ni entregarlo, solamente esa persona. Y aquí vamos a explicar de qué se trata eso de en. Habla de dependencia, sí, innata ahí. Bien, entonces esta frase que dice el Señor Jesús, bendito los pobres en espíritu, se refiere al hombre que no tiene absolutamente nada. Así, literal, nada. Eso hace que esta bienaventuranza dicha por Jesús aún más nos va a sorprender,
porque bendito es el hombre que está aquejado por una pobreza abyecta y absoluta. Bendito es el hombre que absolutamente es un indigente. A eso apunta pero no necesariamente de la parte casa, alimento, el billete, qué sé yo. No, eso se relaciona con la parte espiritual. Y aquí vamos a ir desglosando. Estamos en el capítulo 5, hermana Viviana. 5:3 en adelante. Entonces, dice Jesús que ese bendito que es pobre en espíritu tiene que ser una persona que tenga una pobreza abyecta y absoluta. Yo he tenido la oportunidad, digo en esa forma, he visto personas, sobre todo cuando iba a trabajar temprano en la mañana, revisando de tarros de la basura algo para comer y comiéndoselo. La palabra abyecta justamente habla de eso, que la persona que llega a esos términos o a esa forma ya no tiene vergüenza de nada porque lo que le falta es el hambre lo hace olvidar lo otro. Por eso que Dios quiere, en la boca de Jesús, una pobreza de nosotros para buscarla abyecta y absoluta, es decir, que no tengamos que pedirle permiso ni ayuda a nadie. A eso apunta esto. Por eso dice pobres en espíritu. En hebreo, en el idioma hebreo, hay 4 etapas para referirse a pobre en nuestro idioma que tenemos. La primera es simplemente pobre, es que esa persona no tiene ninguna influencia o poder o ayuda o prestigio alguno. Como decimos nosotros, un don nadie. Luego, la otra es no tener influencia en nadie ni contra nada, ser pisoteados, oprimidos por los hombres. Y finalmente, es un hombre, finalmente es un hombre que no tiene absolutamente ningún recurso terrenal. Por lo tanto, toda su confianza será en Dios. Para nosotros es difícil tener eso porque nosotros, mal que mal, tenemos una casa, un trabajo, una pensión, tenemos alimentos, tenemos una cama, una estufa todavía que nos calienta porque está un poquito helado, tenemos a quien recurrir, vamos a reclamarle a alguien, una autoridad, etcétera, etcétera. No es a eso lo que apunta Jesús. Es mucho más allá. Es decir, vacío total. En otra palabra, como leí anteriormente, indigente. No tiene nadie, no hay nadie que lo ayude totalmente. A eso apunta ser pobres en espíritu dicho por Jesús. Por lo tanto, la palabra pobre en hebreo se usaba para describir a la persona humilde e indigente, que pone obligadamente su confianza en Dios. No le queda otro. Yo conocí a un hombre por YouTube nada más, por su vocación, de apellido Miller, Werner Müller. George Miller. Él no le pidió un peso a nadie. Llegó a tener como 3.000 niños huérfanos y él los alimentaba. Nunca le pidió un peso, como decimos nosotros, a ninguna autoridad, a nadie. Su única petición era doblar las rodillas y levantar la cabeza y dirigirse al todopoderoso Dios. Y él le dio todos esos recursos. Eran miles de dólares por año, hasta que murió él. La pueden buscar en YouTube y sale su historia. Ahí tenemos una persona realmente pobre en espíritu, que nos obliga a buscar a Dios. De la misma forma, si nosotros, va a sonar raro lo que voy a decir, pero si nosotros no quedáramos nada, vamos a buscar algo para comer y quizás vamos a ir hasta la basura, porque el hambre nos va a forzar. De la misma forma como pusimos ahí la situación. Es algo como que a nosotros nos choca, como que parece que no, pero eso es lo que dice Jesús. Entonces suena fácil decir pobre en espíritu, pero ya, pues, desgranémoslo. Pues. ¿De qué se trata esto? Y eso es lo que Él quiere. Confianza en Él. Bendita la persona entonces que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. Son otras expresiones para estos pobres en espíritu.
La persona que es pobre en espíritu se ha dado cuenta de que las cosas que tiene no quieren decir nada. Y Dios quiere decir todo. Un ejemplo. ¿Quién puede ser en la Biblia un ejemplo? Un solo nombre. ¿Quién puede ser? El caballero bajito, dicen los historiadores, medio encorvado. Pablo. Pablo era así. Él dice que, por decir, él tenía un nivel hoy día universitario. Y dice, lo tengo por basura. Pero esa palabra para nosotros nos suena bonito, digamos diplomática, pero en el original, en el griego, es excremento. A ese nivel, Pablo. Lo tengo por excremento para ganar a Cristo, él dice eso. Sonaría muy fuerte, pero nosotros lo conocemos por basura nada más. Entonces ahí tenemos una persona que dijo todo. Eso quiere decir, entonces, bienaventurado, dice Jesús, los que son pobres en espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Si bien es cierto, eso no se va a concretar aquí, sino en el milenio. Por eso el 3 y el 10 no dice serán, sino que resalta de dónde va a partir. Por eso que está al principio y al final. Pero todos los demás dice serán llamados, escucharán, qué sé yo, todo lo que dice. A futuro perfecto, esto es cuando empiece el milenio. Ahí se va a concretar porque Dios es fiel. Cuando la persona se da cuenta entonces de su absoluta falta de recursos para enfrentarse con la vida, encuentra su ayuda y fuerza únicamente en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí vamos con el primero. ¿Preguntas, hermanas, hijo? ¿Está muy complejo? Sí, ahí me puso contra la pared, pues sí. Sigamos. Después dice, bienaventurados los que lloran. Y aquí aparece si recibirán a futuro, pero sí o sí. Hay una situación que hay que notar de inmediato, que esta bienaventuranza, que la palabra para llorar es usada no así como cuando uno llora porque lo trataron mal, lo retaron, lo despidieron de la pega, le robaron, la polola la trató mal, vamos a suponer los solteros, quedó un pan el auto justo en la carretera, qué sé yo, no apunta a eso. No, aquí nos vamos a encontrar con otra sorpresa. Cuando Jesús dice los que lloran, y aquí vamos a utilizar la Biblia, libro de Génesis, por favor, capítulo 37-34, la primera cita bíblica para exponer esta situación. Entonces tenemos que notar, en este caso Jesús dice de inmediato que esta bienaventuranza, referente a la palabra hebrea llorar, se usa en el duelo de difuntos. A ese nivel es, o esa altura tiene. Un lamento apasionado por alguien que se murió, un papá, un mamá, un hermano, un hijo, o alguien muy amado. Sí, 37.4. A eso apunta. Y ahí tenemos, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Adelante, no. Cuando guste. ¿Cuánto, hermano Orlando? 37-34 de Génesis. Ya. Capítulo 37. Adelante, no. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Muchas gracias. ¿Por qué guardó luto Jacob? ¿Había muerto el hijo? No había muerto. Los hermanos le dijeron que una fiera lo había destrozado, pero no, nunca fue. Nunca fue. Pero la noticia a él le llegó, podríamos decir, hasta el alma. Y por eso lloró así, de verdad, así como cuando... Yo siempre tengo la idea de que alguien cuando llora, inclusive este lunes fuimos a acompañar a una hermana acá de la congregación donde vamos,
se le murió su papá. Y cuando llegó el momento ya que la una iba derechito al hoyito ahí, la llantería para que iba, le salía solo, así como cuando yo tomo un envase de 5 litros y le pongo el agua abajo, sale así como borbotones, así lloraba. Entonces, esa es la idea de los que lloran. Entonces tenemos otra vez la vara alta de parte del Señor Jesús para todos nosotros, los que lloran, extrañablemente. Y ahí tenemos el caso de José. Ahora se define como clase de pesar. De ahí viene el pésame. Ese llanto que se apodera de una persona y no puede ocultarlo. No es un llanto que produce dolor de corazón. No, va mucho más allá. Es un llanto que hace que las lágrimas sean incontenibles. A eso es lo que apunta Jesús. Dice, los que lloran serán consolados. Yo tenía 19 años, casi con 2 meses cumplidos, y mi papá de la noche a la mañana falleció. Soy el hijo mayor. Con 19 años perdí a mi papá. Yo en el funeral, en la misa que le hicieron, porque mi papá era católico, no sé si a última hora se arrepentió, porque yo cuando llegué al hospital me dijeron, está muerto. Así. Me dijeron, el golpe que me dieron, menos mal que iba con un compañero, si no, yo creo que botaba. Y lo que quiero decir que yo, cuando mi papá falleció, fuimos al cementerio, le tiré la territa ahí de siempre, yo no lloré de inmediato. Después que pasaron varias semanas, yo estuve llorando varios años continuamente, siempre lejos de mi mamá, que ella no se diera cuenta. Iba a mi pieza y ahí lloraba desconsoladamente. Nunca sí se me habría ocurrido o se me ocurrió echarle la culpa a Dios. No, nunca. Yo no era creyente, pero yo creo que quizás 10 años lo estuve llorando a mi papá, calladamente, con tristeza, pero cuando iba a trabajar mostraba como que todo estaba ok. ¿No? A mí me pasó como así, como a crédito me pasó el llanto. Entonces, por eso entendí claramente cuando llegamos a esta situación. Buenas tardes a los que han llegado. Bueno, dice ahí que bienaventurados o felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En nuestro idioma español, la palabra manso normalmente no es una palabra muy honorable que se use, sobre todo en nuestra vida cotidiana, en nuestros días. Normalmente es alguien orgulloso, prepotente, que la sabe toda, el líder, etcétera, pero manso, para nosotros, por lo menos en nuestro país, tiene una identificación como tontito. ¿No? Sí, eso es lo que le damos. No, manso de prudente, no, tontito, se deja pasar a llevar, no dice nada, pasan por encima, nada, es tonto. Pero aquí la palabra manso es de otra situación. Vamos a ver. La palabra manso que utiliza el Señor Jesús hace referencia, pongamos atención, a un animal domesticado acostumbrado a obedecer la palabra de mando o a obedecer las riendas. Yo de cabro siempre observé a ver, a lo mejor alguno de ustedes puede saber, en ese tiempo no habían taxis. Los taxis que habían eran unos coches con 2 caballitos. Era como las diligencias del oeste. A mi hijo no, si lo han visto en foto, pero yo me tocó ver eso. Las funerarias también, aquí en Castellón Conera, por ejemplo, había una funeraria, ahí guardaban las carrozas y los caballos en ese tiempo. Y siempre yo observé, y ahora los carretones, que por aquí también pasan carretones, le hace un silbido o algo con la boca y el caballo parte al tiro. O le hace así nomás, yo me fijaba, entonces a eso apunta. Pero vamos más allá, es un ejemplo nada. Entonces ese animal domesticado aprende la palabra de mando, es una palabra que un animal ha aprendido a obedecer. Por tanto, la traducción sería, en este caso para nosotros, bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, todos sus impulsos, todas sus pasiones. Y aquí yo creo que nadie ha aprobado. Digo yo. Bendito entonces el que se mantiene total y constantemente bajo su propio control.
uh, quedamos más o menos, más o menos, digo yo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No hay? ¿Parece? Un Sí, caballo, Yo quiero... ya. un caballo es manso. sí, Un caballo es una fuerza controlada cuando están amansados. Sí. Él no pierde su fuerza, pero la controla cuando está amansado. sí, Ahí es como un ejemplo. muy bien. En esa figura está expuesto esto de parte del Señor Jesús, el manso, porque recuerda que esto está dicho a los judíos, entonces se tomó de ahí de la enseñanza de los judíos de poner un animal. Bueno, Santiago pone la lengua también ahí, con eso no hace pedazo todo. Dayan parece que iba a hablar. Sí, buenas noches, Sogro. Buenas noches a todos también que están conectados. Me quedé un poquito retrasada porque me quedé con una duda en relación al ejemplo de George Muller, ¿verdad? Sí, Ya, la U con dos puntitos arriba, Müller. Ya, George Muller, con las bienaventuranzas no me cuadra porque yo llegué como un poquito tarde, entonces eso quería saber qué relación había con la interpretación de George Muller y las bienaventuranzas. Ya, porque yo me leí la historia completa, inclusive la saqué en el Word, la tengo aquí en la casa, son como 9 páginas, pero me lo leí completo, me lo leí 2 veces, y él, así para resumirte, como se dice acá, o decía mi mamá, no le pidió un peso a ningún hombre, ninguna autoridad, ni llamó por teléfono a nadie, no. Lo único que hizo fue doblar las rodillas y confiar únicamente en Dios, y eso le permitió hasta su muerte tener como 3.000 niños de esos que están en la calle, y él los juntó en guardería, o tiene otro nombre, algo como asilo, algo así, y el dinero le llegaba. Siempre le pidió a Dios, a nadie más, no habló con nadie, entiéndase, persona humana ni autoridad, no, solito él se dirigía a Dios. Entonces es una persona aventurada en cuanto pobre en espíritu, que necesita de Dios. ¿Y por qué necesita de Dios? Porque Jesús dice que pobre en espíritu, no dice en capacidad mental. Entonces, al tener una pobreza espiritual, yo tengo que buscar al que es espiritual, en este caso al que da la vida, y tenemos el espíritu de vida. Por eso que habla de eso, Dayan. Ya. Muy bueno. ¿Por qué pregunto? Porque, por ejemplo, ayer conversábamos con el pastor que estuvo de invitado en el programa Somos una Gran Familia, y la verdad es que él está con un tema de entregar 2.000 Biblias en un avivamiento en una convocatoria que se va a hacer acá en el estadio de Lota. Entonces, la intencionalidad de él es evangelizar a la mayoría de los jóvenes y también adultos, por supuesto. Y él empezó a pedir colaboración de tal manera que una fundación le donó a él millones para poder comprar Biblias. Estamos hablando de 2.000 Biblias. Entonces él no lo hizo, o sea, obviamente oró y obviamente solicitó ayuda. Entonces, ¿por qué quiero hacer un énfasis en eso? Ya que me lo explica, porque ahí como que no me cuadró, porque verdaderamente creo que en pedir ayuda, me atrevo a decir que quizás no es una falta de pobreza espiritual, o sea, de necesidad ante Dios, porque creo que pedir no es malo. Pedir, al contrario, es una forma estratégica, de una u otra forma de trabajar como equipo, pero quizás a lo mejor, no sé si yo lo entendí mal, que como que queda que uno pedir es falta de confianza en Dios. Eso es lo que yo entiendo, no sé si está mal, yo lo entendí mal o usted no se supo explicar, no sé, pero como que queda la sensación de que, a ver, una falta de búsqueda de Dios nos hace pedir humanamente eso, y si somos como espirituales y estamos directamente con Dios, no tenemos necesidad de pedir. ¿Eso? No, pero algo cerca. Lo que hace este caballero Müller es que él pide al Señor, y luego a él le llegan personas o empresas de su tiempo sin que él haya hablado con las personas. Es decir, Dios las movió. Puede ser que acá el caballero que tú hablas haya orado al Señor, por supuesto, y Dios le permitió en este sentido, pero que esa empresa le ayudara, porque también podría haberle dicho que no. Claro. Porque Dios es el que respalda, el querer y el hacer, él hace todo. Claro. Así que ahí puede cuadrar con la tecnología. Perfecto. Más o menos esa es
la Ya. idea. Claro, porque, bueno, sí, escrituralmente, por ejemplo, en el caso de Nehemías, cuando quiere restablecer, ¿cierto? Levantar los muros, él directamente le va a pedir al rey materiales para reconstruirlo, ¿sí o no? Sí, Entonces, claro, podría él haberse arrodillado nomás, haber pedido al Dios del cielo los materiales, pero se los pidió al rey, teniendo el Dios de los ejércitos como Señor. Entonces creo que eso es súper bueno esa aclaración, porque para que, a ver, en mi caso, por ejemplo, en el caso de cualquiera de los que estemos acá, que solicitemos ayuda monetaria, no lo tomemos como una falta espiritual, ni una carencia de fe, ni nada por el estilo, sino que al contrario, también un sistema, como se dice, estratégico, que también no está mal, y gloria a Dios por aquellos que piden en silencio y les llega, pero también aquellos que piden públicamente con el respaldo del Señor, como dice usted, hermano Orlando, suegro, también está bien. Así que eso es igual importante mencionarlo. claro, nombrando al profeta Nehemías, dijiste, ¿cierto? Sí, Nehemías. Él está dentro del tiempo que se cumplen los 70 años de juicio, que obviamente yo entiendo que él fue movido para llevar a ella. De la misma forma, por ejemplo, para corroborar esta situación de la señora viuda de Sarepta, Dios lo mandó allá, pero ella obedeció porque ya el Señor había puesto para alimentarlo. A él primeramente, ¿se acuerda que le dijo? Después harás una tortita para ti, le dijo una cosa así. Siempre está dentro de ahí, exteriormente, interiormente, arriba, abajo, Dios. Y creo que eso es lo que apuntas tú, y le pasó también a John Miller. Dios, el que mueve todo, el que hace todo. Es como a Dante Gebel, por ejemplo, dice que él, una noche Dios le habló que iba a predicar a harta gente, y fue a hablar con un pastor, Carlos Anacondia, y le contó, y lo primero que le dice Carlos Anacondia: ¿te mandó Dios? Sí, dijo. Entonces, dale nomás. Y Dios lo respaldó. Maravilloso. Que por ahí va la cosa. Exacto. Gracias, muchas gracias. Hermano Orlando, disculpe, Sí, quiero sí. igual, Disculpa. bueno, venía escuchando claramente porque tuve que hacer algunas cosas, pero vengo escuchando en el auto, que yo creo que igual Dios permite que a lo mejor los siervos, ¿cierto? A través, obviamente, yo creo que para los siervos y las personas que son usadas por Dios, que piden al Señor, yo creo que el Señor igual los permite para probar el corazón de cada uno de nosotros, en realidad, del pueblo de Dios, porque es fácil de repente poder estar adelante o decir, no, yo voy a la iglesia, pero Dios siempre te da, te enseña o te insta a dar, hasta de repente muchas veces a lo mejor por fe solamente. Entonces, igual yo como que venía escuchando y eso yo creo que Dios lo permite. Y bueno, después de la explicación que dio, porque igual yo decía, chuta, no es pobreza espiritual, porque se supone que uno primero, antes de hablarle a una persona, de ministrar o pedir algo, uno le pide al Señor, pero después igual Dios nos da la capacidad, porque dice que nosotros tenemos autoridad con nuestra boca, ¿cierto? Y Él nos bendice, de poder a lo mejor pedir una ayuda, y como usted dice, si es de Dios, Él lo va a hacer, pero el trasfondo es que Dios en el fondo trata con nuestro corazón, trata a lo mejor con nuestra ofrenda, como cuando Isaac, ¿cierto? Va al monte y el Señor le dice, ahora entrégame tu ofrenda. Y él lo queda mirando y le dice, pero no está el cordero, no sé. Y él le dice, pero tiene que ser tu hijo. Y él queda así como en jaque, y él iba a ofrendar esa noche o ese día a su hijo. Y yo siento en el espíritu eso, o sea, el Señor nos prueba para poder a lo mejor ofrendar lo mejor que tengamos, o a lo mejor lo poco que tenemos, pero el Señor prueba nuestros corazones. Y también yo siento que eso Dios igual lo permite, así como lo hizo con este personaje, ¿cierto? En la Biblia, que le dice, ya Señor, te voy a ofrendar, pero ¿a dónde está? Y no estaba, porque él quería que le ofrendara a su hijo. Entonces yo siento que igual en el espíritu el Señor prueba los corazones de cada uno. No sé si estoy bien enfocada o no. Sí, siempre prueba el Señor en nuestra vida, pero no siempre para decirnos que sí. También para decirnos que no. No, pero me refería en el tema de lo que está hablando usted cuando una persona pide algo. Ah, pero también le puede decir que no. Claro. No. En este caso, como lo hizo con él, que el mismo hermano que pidió ayuda, ¿cierto? Y le llegó la ayuda.
Dios prueba los corazones de las personas, porque en una misma congregación a lo mejor Dios va a decir, no sé, no siempre es dinero. Ejemplo, los mismos ayunos cuando nos juntamos a las 4 de la mañana, ¿cierto? Y a lo mejor no todos participan, o estos mismos, en esta misma instancia que es de estar en un discipulado, eso igual es algo que nosotros le ofrendamos a nuestro Dios. Y Dios en este momento nos prueba a todos, a ver quién llega. Entonces, en el fondo, yo siento que siempre, cuando hay un llamado, sea lo mejor de servicio, de ofrenda, de todo, Dios prueba el corazón de cada uno. Porque, ejemplo, de repente uno puede estar haciendo algo, ir manejando, que en mi caso, ejemplo, yo estoy aquí con él y Dios prueba los corazones, pues eso siento yo y quería comentárselo a ver qué le parece y eso. Bueno, sí. Yo tengo la situación de nunca haber pedido al Señor. Por ejemplo, voy a contar algo de... No es tan íntimo, no es algo... Había siempre querido tener unos pantalones de verano Docker. No son baratos. Con el sueldo que yo gano en el Canadá, hoy decía. Bueno, nunca le pedí, jamás le iba a pedir eso, pero el Señor sabía que estaba dentro de mi corazón, como dice el Salmo 37, 3 o 4 por ahí. Él concede las peticiones de nuestro corazón, pero cuando están en línea con Él, esa es la diferencia, en línea. Y un día tenía que pagar una cuenta allá en Falabella, en verano, me acuerdo, en febrero, y antes de pasar, miré por los pantalones y vi unos toques, no podía hacer, se me salían así los ojos, el valor. Y un vendedor me observó y se acercó, me dijo, no tiene tan bueno, me dijo, lo que pasa es que tiene un nombre, eso que no me acuerdo el nombre. Ah, ya, pero pruébeselo. Ya, a la media. Pero podía darse los dos, pues me dijo, dos. Y yo no le contesté nada, le dije, bueno, ya, después se fue, yo me tiré, ya llevé los dos, pues. Había pagado la cuenta ya, estaba en la cola para entregar el pantalón y pagar ya mis pantalones, y veo, tendrían que salirme 20.000 pesos en ese tiempo, ¿eh? Así de barato estaba, 10 lucas cada, ya no lo podía creer, hasta con duda, pero no, dije, vamos nomás. Y tengo como 18.000 en la fila. Entonces dije, ya, bueno, le voy a decir que llevo uno nomás, ahí lo dejo en la mesa. Y cuando me tocó mi turno, llevé los dos, y no alcancé a decirles que no, pues. Espera un poquitito, a ver. No, me tienen descuento, otro descuento más. Y el descuento eran 18.000. Me traje los dos. Me fui llorando para la casa. Vivía en ese tiempo acá en el centro. Me fui llorando con la cabeza gacha para que nadie se diera cuenta con mis dos pantalones Docker. Dos. Jamás yo me lo habría podido comer y jamás le habría pedido al Señor eso. No, para mí era un abuso. Pero Él me los concedió. Un ejemplo. Bueno, la idea para centrar esto, para no salirnos, es siempre ir primero a Dios, después, si Él permite a otra persona, o puede directamente Él suplirlo. Por ejemplo, hace muchos años, los zapallos de comida estaban por allá por las nubes. Por ejemplo, un trozo, hoy día, un trocito es que el trocito de zapallo podría haber costado unos 3.000 pesos hoy en día. Chuta, dije ya, trocito que sea nomás. Y pasé a comprar donde siempre pasaba a comprar zapallo, ahí en la Vega Monumental. Y dije, no tiene por ahí un trocito que me venda, le dije al caballero, ya era como cliente de él. Sí, me dijo, pensando que me iba a pegar el palo. Y él viene con un zapallo como grande, así como partido por la mitad. Y yo, antes que yo le dijera, no, ese toma y se lo regalo. Se me hizo un nudo en la garganta. Agaché la cabeza. Tomé el tremendo zapallo, lo metí en el canasto, me alejaría como 10 metros del caballero y me puse a llorar. Era imposible para mí
comprar ese país al precio que estaba. Costaba como 3.000 pesos hoy día el trocito típico ese que se compra. Y yo salí de la casa comprando un trocito nomás. Y Dios me inundó. Procuro hasta la fecha poner a Él primero, cuando me levanto en la mañana o cuando trabajaba. Mi trabajo, Él. La micro, hasta la micro, llegaba justo a la micro. Que me cuidara y pudiera hablar a otro. Pero esto de pobre en espíritu, no, yo soy rico. Yo creo que nadie de aquí somos pobres, conforme a lo que estamos aprendiendo. La vara es muy alta, las bienaventuranzas. Pero sigamos. Papá, mira, como Sí. para como para cerrar un poco, bueno, la historia de George Mueller es bien muy conocida. Y siempre se pone como ejemplo, por supuesto, de confianza, más de ser pobre de espíritu. Siempre la he visto como ejemplo de depender completamente de él. Y a pesar de que nunca se habla de ser pobre de espíritu, está, como se dice, intrínsecamente inserto dentro de lo que hizo George Mueller, porque el depender completamente de Dios, como dices tú, tiene que ver con ser pobre de espíritu, porque uno reconoce que no tiene nada, absolutamente nada, y que depende solamente de Dios. Ahora, como decía mi esposa, a veces el pedir a alguien que no se malentienda, porque a veces también el Señor pone a prueba nuestra confianza en Él. El problema estaría que uno orara creyendo que el Señor le respondió algo, fuese de una persona y la persona le dijera, ¿sabe qué? No. Y uno fuese realmente creyendo que, no sé, si voy a hablar con tal empresario, por ejemplo, y al final se va con un rotundo no, y uno realmente repetir, uy, Señor, parece que en realidad me equivoqué, parece que no oí tu voz, parece que no era por acá la cosa. Entonces ahí obviamente estaría el problema, porque lo estamos dependiendo completamente de Dios, y nos fuimos pobres en espíritu al reconocer que sin él no tenemos nada. Entonces obviamente van a haber ocasiones en las cuales uno solamente orar y van a venir poco más que a golpear la puerta. Quizás como le pasó a la hermana Lumía, lo que contó la otra vez, de que sin ella pedir nada se acercó una persona que trabajaba en el Club de Leones, algo así, que te había contado, y ofrecerle lo que, y de hecho yo mañana sin falta hago el video, porque mañana tengo que hacer ese videito para mostrarle trabajo. Entonces ella, sin pedir nada, llegó una persona, porque obviamente vio que estaba la necesidad. Pero en otros casos hay que acercarse a personas determinadas, o a veces hay que hacer una invitación a modo general. El problema está, como digo, cuando alguien va creyendo que el Señor le habló y realmente no fue así. Entonces, al ser pobre el espíritu es simplemente reconocer que no tenemos nada, somos pobres literalmente, y ponemos toda nuestra confianza en Él, y Él va a poder, hay veces que va a actuar llegando, o sea, sin hablar con nadie, va a llegar la petición del corazón, ya sea para uno o sea para alguien más. En el caso, el ejemplo que tú contabas del zapallo, el zapallo ni siquiera era para ti, era para nosotros, para todos, y en el caso los pantalones eran para ti. Sí. Así también el Señor conoce nuestras peticiones, y obviamente a veces nos responde de algo que quizás veníamos hace mucho tiempo y que el Señor permitió que nos regalaran, o que llegara, o como sea. Pero otras veces sí uno ha tenido que ir a ciertas personas que el Señor le muestra, andan de tal persona, y obviamente recibe previa oración ante el Señor. Sí, está bien. Ahí está más claro, hijo. Sí, gracias. Sí. El último ejemplo propio, yo llegué a trabajar en el tribunal y yo no hablé con nadie, absolutamente nadie. Yo escuché el año 82 que se iba a crear un tercer juzgado de policía local. Me acuerdo que escuché en la radio y yo dije, me gustaría trabajar. Iba por la calle. Fue todo lo que dije. Y Dios preparó todo para que a mí me echaran de un departamento, me pusieran a otro, y de ahí me mandaron al tribunal. Y no hablé con nadie. Por eso una compañera, que bueno, fue mi compañera, venía de otro tribunal, oye, me dijo, ¿y cómo llegaste tú aquí? Ah, le dije, porque mi papá es muy importante. Ah, me dijo. Sí, muy importante, le dije.
¿El alcalde? No, el alcalde rubio, pelado, yo no. No, es mucho más importante que el alcalde, le dije. Yo sorprendía. ¿Y quién es tu papá? Bueno, mi papá más importante que el gobernador, le dije. Y finalmente le dije intendente y ahí no aguantó más, pues. ¿Y quién es tu papá? Jesús, le dije. Casi se fue de espalda. Él me trajo aquí y él me va a sacar si a él le pareciera. Yo terminé mi trabajo ahí hace 2 años ya y nadie me movió de ahí. Sacaron a hartos, echaron a hartos, los mandaron para las comunas de San Pedro y Chihuayante cuando se criaron y yo seguí ahí. Hay otro ejemplo. Y el trabajo de mi esposa, el primer trabajo, me lo ofrecieron a mí en el tribunal. Señor Tape, ¿quiere trabajar en algo? Buena, y podría ser para otra persona la que me ofrece un trabajo. Y mi esposa, porque yo a mi esposa quería trabajar, le dije, no, pídele al Señor que te dé un trabajo donde tú te puedas mover sin horario. Y Él te va a dar un horario, algo así. Y así se lo dio. Pero fue primero Dios. Eso es justamente lo que dijo más claro nuestro hijo. Primero, a Él ponerlo primero. Eso también habla de pobreza. Pobreza de lo otro, pero espíritu, entonces necesito hablar con Él, siempre con Él. Siempre con Él. Siempre con Él. Bueno, sigamos. Los misericordiosos parece que dice después. Sí. ¿Dónde está? Acá está. Los que lloran. Bueno, hablamos de Jacob, que la situación de su hijo, y también de los mansos. También hablamos. Ya, ahora sí, hambre y sed de justicia. Ahí vamos. Hambre y sed de justicia, porque ellos serán nuevamente a futuro saciados. Estamos hablando de todo esto en el milenio. El hecho de que muy pocos de nosotros, en las condiciones modernas de hoy día, sabemos realmente lo que es tener hambre y sed. Eso, nuestros refrigeradores están con alimentos, no digo que se puedan cerrar con la pata, como dijo una de mis hermanos, de tan lleno, como lo dijo así, lo dijo muy claro. No, tenemos trabajo, un vehículo, algún dinero por ahí, nos damos algunos lujos. Entonces, entender esto de hambre y sed de justicia, no. Yo reconozco en mi mesa, con mis padres, con nuestros hijos, y Carlos puede decir sí o no, nunca faltó nada de alimento, nunca. Siempre hubo desayuno, almuerzo, once, hasta el día de hoy. Y yo cada día al desayuno, al almuerzo, yo agradezco que ha sido él y nada más que él. Él la mueve gente, transportistas, los agricultores, los que vienen de la vega, pero es él, no yo. Ni siquiera esas personas. Él las mueve. Y eso es una forma de reconocer. Bueno, entonces, fíjese que en Palestina, un obrero comía carne una vez por semana. Nosotros no creo que sea esa la situación. Por semana, porque su sueldo era tan bajo, de tal forma que ellos estaban muy cerca de ser unos verdaderos muertos de hambre por inanición. El sueldo no les alcanzaba. Aunque estas dos cosas, entre hambre y sed, son unas metáforas, pero hablan del deseo ferviente de justicia por parte del discípulo o del creyente que sigue a Jesús. Y vamos a ver. Las palabras serán saciados indica que la justicia no es algo que se alcanza por nuestro esfuerzo propio, para nada, sino que resalta la acción de Dios, tal como dice Éxodo 14:14. Éxodo 14:14, tenemos un respaldo. Ahí hay poca Biblia hoy día para que no sea tan largo, pero ahí tenemos uno para tener un pequeño reimpulso, así como un motor. Éxodo 14:14. Quien quiera lo puede leer nomás, quien quiera. Aunque estén detrás de la pantalla. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Claro. Tranquilo, pongámosle para que quede más claro, confiados en Él.
apoyados, sujetos, descansados, varios. Eso significa. Entonces, resalta solamente esto de justicia, que no es cosa nuestra, sino es la acción del Señor. Como dice Juan 15:5, que dice que sin Él nada podemos hacer. Si quiere lo busca y lo leemos. Hermana Luzmira, la que más molesta yo porque no veo a nadie más, pues, aparte de Carlos. Pueden participar todos los que están. Adelante nomás. Juan 15:5. Ahí tenemos otro respaldo ya del Nuevo Testamento. El otro era del Antiguo. Pero adelante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí hay un término absoluto que es nada. Es absoluto, no requiere comentario ni explicación, nada. Bueno, solo Dios da la justicia que sacia el hambre y la sed de los discípulos o de los que le seguimos. Ahora, esto es vital para entender la teología del Sermón del Monte, en que Jesús instó, animó, casi empujó a sus discípulos a guardar incluso el mandamiento más pequeño. Como dice Mateo 5:19, estamos cerquita de ahí. Yo creo que la misma hoja sale 5:19. Esto de sed y justicia. Se amparó en eso. Cinco 19, por favor. 5:19. De manera que cualquiera quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Un pequeño recordatorio para tener cuidado, y nos anima a estudiar la Escritura y a tener cuidado, a interpretarlas bien, porque podemos caer en eso. Bien. Bueno, entonces esto nos anima a los que seguimos a Jesús a superar la justicia de los escribas y fariseos. El versículo siguiente dice que si nosotros con nuestra justicia no superamos la de los escribas y fariseos, vamos a tener problemas serios. El versículo que sigue: nuestra justicia no debe ser como dice Lucas 18:9-14. No debe ser, porque entraríamos en un terreno que es peligroso y Dios no va a escuchar jamás. Muy conocido una situación ahí, una parábola. ¿Quién más me puede ayudar? A lo mejor la señora Karina. No dijo que estaba manejando, así que no la podemos molestar. No vaya a chocar ahí. ¿Cuál es la cita? Lucas 18:9-14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias, hijo. Esta era una típica doctrina o forma de vivir de los fariseos y también de los saduceos. El hombre que fue justificado dice que sé propicio a mi pecador. Nunca se tiró flores. El otro hombre ahí se tiró flores, pero a destajo. Y más encima, ni siquiera como ese, dijo.
el hombre ahí solamente le dice, Señor, mírame como tú miras el cordero que se sacrifica por los pecados, y tú dices, bueno, así mírame. Eso es lo que dice ahí, sé propicio, eso es lo que está diciendo, ¿no? Por si acaso. Bueno, sigo. Estas demandas pueden deformarse hasta convertirse en una teología falsa, lo que estamos hablando de tener hambre y sed de justicia, y seremos saciados. Porque la justicia que se conquista por obras, esa no sirve. No está hablando de eso aquí. Pero la justicia que Jesús nos pide a nosotros es realmente un regalo divino que el Dios da a sus seguidores, a nadie más. Y vamos a ver lo que dice Santiago 1:17. Vamos a ver si es cierto. A lo mejor yo me estoy tirando para otro lado que no corresponde. Veamos lo que dice la Biblia en el libro del medio hermano del Señor Jesucristo, capítulo 1:17. 1:17. Por aquí voy llegando. Acá llegué. Vamos a ver si es cierto. Todo lo bueno y perfecto, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Muchas gracias. Entonces, todo, hay otra palabra absoluta. Todo da vida y todo regalo viene exclusivamente de Dios. Y ahí tenemos, y justamente los fariseos no se caracterizaban por eso, como el caballero que estaba orando recién ahí. Entonces, para nosotros, esta situación debe ser una búsqueda de la justicia, pero que Dios ponga eso en nosotros para saberla dirigir. No se puede por nuestras ideas, por nuestras capacidades, pero sí está el deseo de decir, yo quiero tener sed, Señor, hambre, pero de tu justicia para aplicarla en la vida terrenal, y por hablar en contra de, decir a favor de alguien, de cuidarlo, de protegerlo. No importa que a mí me insulten, y usted, ¿qué se mete usted? Una cosa así. Esa es la sed de justicia, y una vez que llegue el milenio, seremos saciados realmente por parte de Dios. Ahí está Dios nuevamente actuando y promoviendo y respaldando lo que Él ha prometido por ahora. Entonces tenemos que es un regalo, un don divino, esto de la justicia, no la que hacemos nosotros o lo que hacen algunos hombres que salen en la tele. No habla nada de eso, nada de eso. Los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán otra vez futuro perfecto que se realizará en el milenio. Así como está escrito, no hay duda que este dicho es un gran dicho y una gran afirmación, porque recorre todo el Nuevo Testamento, misericordioso. Y esta insiste, es decir, esta frase misericordioso, insiste que para ser perdonados, nosotros tenemos que antes ser perdonadores. No hay vuelta que darle, aquí no hay conversaciones, ni un consenso, no, es terminante. Están todos en términos verbo imperativo, que sea, imperativo. Por ejemplo, dice Santiago, capítulo 2:13. Ayer le conversaba con otra hermana, le decía que Santiago se caracteriza por ser, pero rotundamente radical, o lo que llamaríamos nosotros hoy día carepalo. Santiago se caracteriza por eso. No se anda por la tangente, ni con chicas, ni mediodía. Directo al grano, no. Y aquí vamos a ver algo. Capítulo 2, versículo 13, lo que dice Santiago referente a lo que estamos leyendo como misericordioso. Quien quiera, ayude y lo puede leer, por favor. No tenga miedo de participar, nadie le va a retar aquí. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muy bien, eso dice. Entonces Jesús termina la parábola del deudor, por ejemplo, de Mateo 18, que se negó a perdonar, con la advertencia. Dice él,
esto es lo que hará mi Padre Celestial con cualquiera de ustedes. Se refiere a lo de ese tiempo y después y a nosotros. Si no perdonan de todo su corazón a sus hermanos. Mateo 18, versículo 35 es el preciso, para no leerlo todo, ¿no? O enterito. Y de ahí vamos a hacer una comparación con el Padre Nuestro, que habla lo mismo. Mire qué coincidencia. Ser misericordioso implica eso, ceder, perdonar. No es fácil. No es fácil. Mateo 18, 35. Quien quiera, adelante. Amén. Sí, adelante, adelante. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Muchas gracias. Mateo 6, 12 al 14. A ver si hay alguna contradicción o es lo mismo. Veamos si es cierto, hermano. Es todo para corroborar lo que yo voy indicando acá. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15. Faltó el 15. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ya. Amén. Muchas gracias. Ahí sí. Aquí tenemos El mejor una complemento situación de perdonar en el sentido de no pedirle perdón a Dios. No está hablando de eso. Acuérdense, en Mateo 18, el 35, un coigual le debía 200,000 pesos, por ejemplo, y le confesó que no podía pagarle por ahora, pero que le diera tiempo. La otra parte, en este caso el que prestó la plata, debía perdonarlo así como el rey lo perdonó, porque él también confesó primero que, oye, no puedo, posible, y ya, te perdono. Entonces está hablando de una confesión que tiene que ser escuchada, pero si yo no perdono esa confesión para pedir perdón, Dios me va a decir no te puedo perdonar porque no perdonaste. Si ustedes ven ahí justamente en el Padre Nuestro, en los últimos, dice, y perdónanos nuestras deudas. Nótese que está hablando en término presente. De la misma forma como nosotros perdonamos hoy salió a nuestros OBS deudores. 28 Ayer, antes de ayer, está oficial. hablando en pasado. Es decir, ese es su respaldo para que cuando yo confiese, Dios me va a perdonar inmediatamente y no me va a poner problema. Pero si yo ha venido a alguien y no he perdonado, a pesar que el otro me confesó, cuando yo vaya a confesar mis pecados, Dios me va a decir no. Eso está diciendo. Seguimos. Podemos encontrar que Dios es sumamente bueno, pero muy justo. Muy bueno, es amor, pero no tolera el pecado ni el más mínimo. Bueno, estas demandas entonces pueden deformar, lo voy a reiterar otra vez, hasta convertirnos en una teología falsa, de que la justicia que él pide podría ser por obra. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús lo que dice realmente que para nosotros tener una sed y hambre de justicia de su palabra hacia nuestros iguales, es un regalo que da Dios. Recién acabamos de leer Juan 15:5, que sin mí nada podéis hacer. Por ejemplo, leímos uno. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, ahora los misericordiosos, hablamos de eso, ¿cierto? Que así como está escrito, no hay duda de que es un gran... ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? Ya. Bueno, los misericordiosos, así como está escrito, no hay duda, o no cabe duda, que es un gran dicho, y esta afirmación recorre todo el Nuevo Testamento.
Y esta insiste que para ser perdonado, ahí íbamos. Debemos ser nosotros perdonadores o tener un espíritu, un corazón de perdonar. Entonces Santiago íbamos diciendo que si nosotros no nos va a caer la teja, como decía mi papá, ¿no? La enseñanza entonces inconfundible del Nuevo Testamento en cuanto a los misericordiosos es que solo se tendrá misericordia de los misericordiosos. Y eso debemos tener sumo cuidado en nuestras vidas cada día. Limpios de corazón. Vamos en el número... acá. Ahí mover la hojita. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí se pone ya más densa la cosa. Esta bienaventuranza exige que toda persona que lea, se detenga, piense y luego examine su propia conciencia. Como Hola, lo dice amigos. el Salmo 15, enterito. Lo vamos a leer, por favor, ¿alguien me ayuda? Es cortito, así que no es tan largo. El Salmo 15. Salmo 15. Súper cortito. Quedan como 2 más, no estamos listos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Muchas gracias. Pregunta por qué es sumamente importante ser limpio de corazón. El Señor Jesús dijo que debemos cuidar nuestro corazón. Salomón también lo dice, porque de él mana la vida y del corazón salen todas las cosas malas que tenemos. Es por eso. Es una súper bienaventuranza, si podría llamarse así. Y la palabra griega para limpio es kataros, con K de cuje, que tiene una variedad de usos para esta bienaventuranza en nuestra propia vida cristiana del día de hoy. Primero, por ejemplo, en su origen quiere decir limpio, tal como suena. Y se refiere, pone un ejemplo otra vez, los hebreos son muy buenos para poner ejemplos que para nosotros puede resultar así como, hoy los ejemplos que ponen. Y el ejemplo que pone de estar limpio es nada más que una ropa sucia que se ha lavado para volverse a estar limpia, ¿no? Para ellos eso es limpio. Echamos la lavadora, la sacamos y está impecable. Ellos ponen como ese ejemplo. El otro es, de la misma forma como el trigo es aventado en la criba para dejarlo limpio de polvo y de paja, eso que se tira hacia arriba, el viento le vuela. Ya. Y tercero, dice como leche sin adulterar, como vino sin adulterar, como metal sin aleación, purito nomás. Esta bienaventuranza es tan exigente y que podría tratarse o leerse de esta forma. Aquí lo vamos a leer y aquí vamos terminando ya. Bendita la persona cuyos motivos son siempre y totalmente sin mezcla. Por eso esa persona verá a Dios. Creo que no estamos calificados. Yo no. Para nada. Esta bienaventuranza nos dejó, pero mudo. Yo no. Hijos, ya. Yo no paso aquí. Repruebo. Se refiere a los que son verdaderamente justos de adentro. La justicia puede fingirse, como los fariseos de Mateo 23-28 de Mateo, por favor. ¿Alguien me lo ayuda? Madre Luz, mira, me ha ayudado mucho. Gracias por venir, porque nadie más quiere leer.
¿Cuál es? 23, 28 de Mateo, hijo. Para ver ellos fingían la justicia. Y de eso yo tengo harto cuando estuve en el tribunal. Pues. Ahí sí que vi hartas cosas. Supuesta justicia. Mejor me quedo callado. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e inequidad. Ahí está. Entonces, Josué y Anaís, ya pues hijo. esto se refiere a que la justicia se puede fingir, con el ejemplo que leímos de los fariseos, pero Jesús enseñó que la verdadera limpieza del corazón se alcanza únicamente y exclusivamente cuando Dios le concede a quien tiene esa hambre y sed tal beneficio, podríamos llamar. Está dependiendo de la sed, viene de arriba del otro, viene de ese orden. No se puede, si uno no tiene sed ni hambre, tener un corazón limpio, y más encima porque Dios lo otorga, Dios le permite. Por eso estamos amarrados, debemos estar amarrados a Él. Y eso nos cuesta, a mí me cuesta. Entonces, esta promesa de los que tenemos un corazón limpio, los que vamos a tener o que procuramos hacerlo, se va a cumplir con éxito, porque dice, verán a Dios cuando Jesús regrese. Entiéndase el rapto, no la segunda venida, el rapto. Pero reconocer que sus discípulos son puros de corazón muestra que hay una situación muy dramática y a veces dolorosa en la transformación que ocurre incluso en nuestras propias vidas. Cuando Él nos sigue tratando, tomamos nuestra cruz, que de repente nos caímos fuerte, nos levantamos y nos cuesta perdonar, o nos cuesta que nos perdone, o confesar. Toda esa serie, toda esa trama diaria a veces nos puede impedir o retrasar estar bien con el Señor y de tener un corazón limpio tal como Él pide, en este caso Jesús dice. Entonces a veces es dolorosa esa situación de una transformación que Dios la hace en todo caso, no nosotros. Que esto ocurre en nuestra propia vida. Ahora, la promesa de que los discípulos de Jesús verán a Dios, tal como dice, a futuro, bueno, es más cerca ese, apunta al momento en que cuando concretamente contemplaremos a Dios en toda su gloria. Vamos a ver qué dice la Biblia, 1 de Juan 3:2, vamos a ver si es cierto, ¿será cierto? O yo me estoy arrancando por mi cuenta. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, un solo versículo más para no hacerlo tan largo. Por eso iba a poner más, pero con uno más. Amados, ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Todo esto me recuerda a la canción de Marcos Vidal, Cara a Cara. Lo que él dice, si yo te veo, yo me voy a caer, dice, si me va a hacer un nudo en la garganta, y ni siquiera te voy a... No voy a hallar qué decirte. Puedes escuchar Marcos Vidal, Cara a Cara. Es bueno eso. La contemplación de Dios en vivo, en directo, voy a usar ese término, no va a ser en sentido figurado, no va a ser una visión, no va a ser una ilusión. El nuevo Moisés, es decir, Jesús, promete a sus seguidores un acceso a Dios en forma directa, que ni siquiera Moisés lo tuvo, tal como lo dice Éxodo 33, 18 al 23. Y nos queda uno solo. 33, 18 al 23, por favor. Aquí vamos a ver lo que le pasó a este primer Moisés. 33, 18. Al 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria,
Yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés no tuvo ese acceso que tendremos todos los que seamos fieles hasta el momento y seguidores y con un corazón limpio, que es lo que más resalta. Ahí tenemos un ejemplo. Y finalmente el 9, que habla de los pacificadores. A ver, que andaba por acá ya, por Éxodo también. Vamos llegando. Aquí estamos. Los pacificadores, dice, serán llamados como tal, nuevamente lo digo, en el milenio, antes no. Los pacificadores tienen que tener necesariamente una paz interior. Esto no es así nomás, ¿no? Eso es claro. Ellos, su labor es resolver conflictos por medio de una rápida disculpa, una humillación, una restitución, el rechazo a vengarse y a un servicio humilde y de amor hacia nuestros enemigos. Esos son pacificadores, pero tienen que tener la paz interna que Jesús da. Si no, de otra forma no se puede. Es decir, aquí volvemos que Dios está inserto, no lo podemos dejar fuera. No son nuestros méritos, son los de Él. Entonces, lo leo de nuevo. Los pacificadores, que son los que tienen su paz interior, son los que resuelven los conflictos por medio de una rápida disculpa, una restitución, el rechazo o oposición a la venganza y un servicio humilde y de amor a nuestros enemigos, tal como lo dice el mismo capítulo 5 de Mateo 28-41. 38-41. Cortito. Quien quiera, adelante. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos una situación que los pacificadores, por decir así, son como esos que los boxeadores tienen un sparring, parece que se llama, que resiste todos los golpes o donde le pegue. Ya, esa es la figura. La aguanta todo, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, sin que abrir la boca, ni amenazarlo, ni que lo voy a matar. No, calladito. No es tan fácil. Pero con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios, con el respaldo, sí se puede hacer en ocasiones que Él nos va a poner. Y el mejor ejemplo es el 41, dice: a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Los romanos, en la dictadura, a cualquiera lo obligan a llevar una carga. Por eso que Jesús dice: llévate la carga por 1, pero agrégale otra para mostrarle que lo hiciste por amor, no obligado. De eso se trata. Y ahí encaja lo de pacificador. No es fácil. Muéstrale al otro lado. Como una anécdota de un soldado, un joven que estaba haciendo su servicio militar, y un sargento le tomó mala, pero mala, hasta lo pateaba. Y una vez que ocurrió eso, que el chico, a quien el sargento lo pateó, las botas se las limpió, se las lavó y se las lustró y se las dejó en su cama. El hombre no había qué hacer, se puso rojo. Esa es la respuesta que tenemos que hacer o debemos en situaciones como me pasó una vez, si me permiten decirlo, porque ahí fue Dios, no nosotros. Nosotros solo no podemos, la vamos a embarrar. Mire, voy a terminar y se lo explico. Bueno, los pacificadores entonces tienen la paz interior y ellos están, digamos que van al choque, pero para solucionar problemas, no para agrandarlo. La promesa de que los pacificadores serán llamados hijos de Dios quiere decir que los verdaderos discípulos de Jesús imitan a Dios al asumir el ministerio de la reconciliación, tal como lo hizo Jesús con nosotros. Benditos entonces los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esto quiere decir
que ellos realizarán una obra igual o característica de Dios, el Padre. Eso significa. Yo, antes de llegar al tribunal, me asignaron por decreto al servicio social. Bueno, soy en administración. Y la jefa me tomó mala, no tengo idea hasta el día de hoy por qué me tomó mala, me trató mal, de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 5 meses, pero así como vos en fiesta media. Y yo no sabía, nunca supe por qué. Era muy dominante y me hablaba así con odio en los ojos. Ya, a lo demás, nada. Yo no. Nunca le dije, sí, señora, sí, hay que hacer esto, sí. Y un día habían varias asistentes sociales y como servicio social uno tiene que ver la parte práctica. Me mandaron al estadio regional con un chofer en un camión porque había que buscar como responsable yo, unos colchones. Así que me pasaron la llave de las bodegas, yo saqué los colchones, los cargamos arriba, cerré ahí y ya le dije, ya vamos. Pero en ese momento Dios dice, espera un poco, estaba el cumpleaños de mi jefa. Me dijo, anda y pide una rosa de las que están ahí en el estadio. Cuando se entra por el lado Collado, no sé si hay flores, pero en ese tiempo había flores. Y fui yo, po. Hablé con el compañero y justo venía, oye, le dije, ¿me podís? Saca las que queráis, no, dije, no, sí, una nomás. Ya, pues corté una, partimos, vamos, por carrera, al llegar a Rengo, ahí yo me bajé, y entregar, y el camión siguió para entregar el colchón. Tenía que llevársela a mi jefa, y era, ¿cómo lo hago? Si ella no me quiere ver, bien pintura. Señor, le dije mientras circulaba por Rengo hasta llegar a O'Higgins, provéeme que yo pueda llegar. Y cuando llega a la portería, el portero de turno me dice, señor Tapia, me dijo, ¿usted va donde la jefa? Sí, porque, mire, llévele el diario porque se le olvidó. Ahí tenía la entrada. Tomé el ascensor, pero cuando iba en el ascensor vino otra pregunta. Y si yo seguía algún compañero, yo quiero estar solo con ella. Termino el ascensor, fui por el pasillo, y encuentro que ella está conversando, y estaba conversando con el marido. Ah, dije, no hay problema, no había nadie más. Así que yo iba con mi flor aquí detrás, la mano de atrás, y le dije, señora Patricia, le dije, ¿está listo lo que...? Ya me dijo, así, bien seco. Ah, y le dije, aquí está el diario que lo entregaron. Ah, ya, gracias. Y de ahí saco la flor, le dije, supe que usted está de cumpleaños, y aquí le traigo esto. Se empezó a poner roja. Pero espera un poquito. Ya, me dijo, muchas gracias. Tapia, me dijo. Ya le dije, firmo y me fui. Después supe, por el marido, que era abogado de ahí mismo, y una compañera que era cristiana, ella me comentó que cuando yo le entregué la flor, ella había dicho cómo yo trato a Tapia y él cómo me pagó. Eso es. Sí. Pero no fui yo de la idea, fue Dios. Yo jamás lo habría hecho así. Por eso les animo a todos a descansar en Él, a confiar en Él a través de la Escritura y comunión y en todas estas bendiciones que hemos visto, y con este término, que son solamente hasta pacificadores, son otras cosas, de que Él sea exaltado y la forma mejor. Después, con el tiempo, a ella la pillaron besándose con otro que no era su marido ni asesor, y los dos lo echaron. Así paga el Dios. Yo no hice nada. Y después me cambiaron y llegué al tribunal hablando con nadie, lo reitero. Les animo, y con esto termino. Gracias, hijo, por la oportunidad de poder exponer algo sencillo, porque realmente es súper peso pesado esto de las bienaventuranzas. Gracias, hermano, a todos los que oyeron, la paciencia también. Preguntas, ahí, bueno, Carlos dirigirá. Hasta aquí llego. Bien, momento para preguntas, dudas, consultas, sugerencias, anécdotas, testimonios. ¿O quedó todo clarísimo? O quedó muy peso pesado. ¿Sí? ¿Nadie? Hermoso tema, profundo, muy edificante, sobre todo la bendición de poder hojear, como también escudriñar las escrituras es una gran bendición. Así es que gracias por la enseñanza, gracias por las personas que están conectadas, nuestros hermanos.
a esta hora de la noche, quizás cansaditos, también algunos enfermitos, pero aquí están. Y realmente, como decía la hermana Karina, Dios prueba nuestro corazón. La verdad que debemos ser personas confiables al corazón de Dios, como en la mañana compartía mi devocional, personas que Dios confía en que nos puede delegar cosas mayores, y para eso esto es una gran preparación para poder aprender más y por supuesto parecernos más a Él, que eso es lo importante, parecernos más a Él y tener su esencia también para mostrar como testimonio que somos hijos e hijas del Señor. Así es que bendecidos todos y de verdad muchas gracias por estar conectados. De nada, hermana Viviana, hermana Bárbara, gracias por escrito ahí. No, yo soy solamente un siervo inútil nada más. No hay nada más que eso. Eso soy ante el Señor. Un siervo inútil. Gracias a Dios, gracias al hermano Orlando por su enseñanza, gracias a Dios por usarlo, al hermano Orlando para que sea de bendición para nuestras vidas, para edificación, y a los pastores también y a la hermandad. Que Dios les bendiga a cada uno, y los amo mucho. Que Dios les bendiga. Amén. Bien, Gracias. amén. Amén. Gracias, Karina. Sí. Amén. Para el Señor es la gloria, nada más. Amor, no sé si hay avisos para este domingo. Sí, la verdad que esperaba que Jimenita pudiera conectarse, pero no se conectó, porque el domingo va a estar con nosotros Anita, que es la coordinadora, tengo entendido a nivel nacional, de Casa Acogida, esta fundación que recluta a familias para los huérfanos, a los niños huérfanos. Van a estar el domingo dándonos toda la información necesaria, mostrando también este hermoso ministerio que está a cargo de Jimenita Vaquerizo. Ella está en la delegada de la Iglesia Cristiana Somos Una Gran Familia, en esta linda fundación en Chile que está dando unos hermosos frutos y le está dando posibilidad a todas las familias cristianas chilenas a tener niños huérfanos a su cuidado por un periodo de tiempo necesario para que el niño pueda ser restaurado, levantado, alimentado, contenido, todo lo favorable para que pueda crecer sano y su desarrollo pueda ser un tremendo bienestar. Así es que va a estar súper lindo el culto de este domingo. No falte, porque verdaderamente el Señor tiene los ojos puestos en esta hermosa congregación. Amén. También este domingo hay primicias. El viernes nos juntamos Dios mediante en la calle, en el hospital precisamente, junto a la hermana Luzmira y todos los que hemos podido estar ahí Dios mediante haciendo esta hermosa labor. Y el sábado en la mañana ayuno en la casa de nuestra hermana Karina, así que actividades también hay bastantes. Obviamente a uno le gustaría participar en todas, pero no siempre se puede. Ya, pero gracias a Dios por aquellos que han podido estar en ocasiones anteriores también, y aquellos que van a poder estar. Ya, así que eso sería, en orden, sería viernes en el Hospital Corazón Solidario, el sábado en la mañana, tempranito, donde nuestra hermana Karina, y el domingo el culto. No falte, porque el 18 probablemente hay gente que salga, hay gente que le gusta salir a ver familiares, compartir. Generalmente, al igual que el día 4, el 18 quizás haya menos gente, rogamos que no sea así, pero obviamente entendido que es un momento familiar donde muchos viajan también. Por eso es importante que usted pueda congregarse mientras también pueda hacerlo. ¿Ya? Así que no se olvide que el domingo día de primicias. Amén. Eso le quiero pedir a quién, a ver, a mi hermana Catherine, si puede despedirnos en oración. Mi hermana Catherine, ¿está por ahí? Amén. Ok.